Hola a todos, bienvenidos a mi canal The Old Meeple. Hoy pasaré a explicaros una versión que he hecho en solitario para poder jugar a este magnífico juego, que es el Fun Chain Magnate, un juego diseñado por Joris Bersinga y Joren Dumen de la editorial Splotter Spellen. Entonces, este juego está hecho para jugar de 2 a 5 jugadores. Y bueno, yo lo que he hecho ha sido una versión en solitario para estos tiempos que corren de pandemia y de aislamiento y todo esto. Y un poco he adaptado un poco la versión esta en solitario, un poco a las circunstancias actuales. Y bueno, es muy sencillito. Las reglas para la versión en solitario pues, las he escrito, me llegan a las 3 hojas. Y bueno, os pasaré un poco a explicar cómo se juega. Y después haré una partida en solitario y si la encontráis interesante y os parece divertido, pues me alegro. Yo la verdad es que he jugado un montón de partidas, la he ido retocando para irlo ajustando y yo me lo paso muy bien. Bueno, en principio os explicaré estas reglas en solitario, no os explicaré las reglas del juego, o sea, voy a dar por hecho de que ya sabéis jugar al Food Chain Magnate, entonces lo único que voy a hacer es explicar las cosas en este modo solitario que son diferentes a las reglas normales de juego. Primero os hago una pequeña introducción de qué va a ir el juego este en solitario. Y es con la aparición del virus SARS-CoV-2 hace que el Estado tome una serie de medidas que va a complicar la supervivencia económica de nuestra cadena de comida rápida. Entonces nuestra finalidad es conseguir que los accionistas confíen en nuestra gestión y nos sigan, y al acabar el año fiscal, nos sigan proponiendo o sigan confiando en nosotros como CEO y nos renueven como CEO. Entonces el setup del juego pues está aquí un poco, os voy a explicar. Hay lo que sería el mercado laboral. El mercado laboral estará compuesto por 4 management trainee, 3 junior vicepresident, un vicepresident, un senior vicepresident, un executive vicepresident, 3 camareras, un new business developer, un CFO, un CFO, un local manager, un regional manager, dos pricing managers, una luxury manager, un discount manager. De comerciales habrá 2 de cada, excepto del prime director, que solo habrá uno. Habrá 2 kitchen trainee, una burger cook, un pizza chef, un burger chef. Hay 2 errand boys, un car operator, un truck driver, un Zeppelin pilot. Y por último habrá 2 trainers, un coach, un gurú, 2 recruiting girls, una recruiting manager y una HR director. Ese sería lo que sería el mercado laboral. Después tendremos las cartas de hitos. Después tendremos lo que denomino el Fondo para el Desarrollo de Empresas, que son 180 monedas de esas, que lo que se encargarán es de alguna manera es como dinero destinado a las empresas que son innovadoras. Entonces, cada vez que consigamos un hito, aparte de las ventajas que nos va a dar ese hito, este fondo del desarrollo para empresas nos va a pagar 10 por cada hito conseguido. Después, el resto del dinero, en vez de llamarse banca, se va a llamar mercado monetario. Tema de carteles de publicidad, vamos a eliminar el 12, el 15 y el 16 como una partida para 2. El mapa va a ser de 3×3, como también una partida para 2. Después hay lo que se llama la línea de colores de arriba. Yo me he imprimido una línea de colores, pero no hace falta imprimirla. Entonces, estos colores coinciden con el color de las cartas y lo que nos va a marcar cuando se produzcan confinamientos van a determinar las columnas que van a ser confinadas, es decir, qué losetas van a ser confinadas. Esto cuando llegue la fase de confinamientos ya os explicaré cómo funciona. Después tenemos 3 mazos de estado. Este juego en teoría transcurre durante un año fiscal, entonces cada mazo representa un cuatrimestre.
hay un primer mazo que sería el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre. Entonces, el primer mazo estará compuesto por todas las cartas que tienen una flecha negra. Y la única condición es que ahí son 8 cartas. Entonces lo que se hace es, se mezclan todas las cartas excepto la camarera y el marketing trainee. Se mezclan, se cogerían 4 de estas y después la camarera y el marketing trainee se mezclaría con las otras 2 y estas 4 cartas se pondrían abajo de este mazo, ¿vale? De tal manera que las 4 primeras cartas ni puede ser una camarera ni puede ser el marketing trainee. El segundo mazo del segundo cuatrimestre tiene los siguientes requisitos. Está formado por un Card Operator, por una Discount Manager, por un Campaign Manager, por un Brand Manager, una Burger Cook y una Pizza Cook. Entonces, este mazo lo haremos de la siguiente manera. Cogeremos el Brand Manager y el Campaign Manager, los mezclaremos y sin mirar quitaremos uno y el otro, que no sabremos cuál es, lo dejaremos aquí. Entonces mezclaremos estas 4 cartas, cogeremos 2 y las otras 2 las mezclaremos con el comercial que no sabemos cuál es y las pondremos debajo de estas 2. De tal manera que en este mazo las 2 primeras cartas no pueden ser las del comercial. Y el último mazo, que está compuesto por el Pizza Chef, el Brand Director, el Zeppelin Pilot, Burger Chef y el Luxuries Manager, en este simplemente se mezclan las cartas y tal y como queden, pues así estará conformado el tercer mazo. Aparte de estos 3 mazos están las fichas de cuarentena. Yo he cogido estas fichas que son de destroquelar el magnífico juego del Fort War, que me sobraban. Entonces las utilizo de fichas de cuarentena. Y después hay otras fichas que pueden ser, yo he cogido fichas de estas que se compran en los chinos de parchís, color amarillos, que representan las fichas de miedo. Y os explicaré para qué sirven cada una de ellas. Entonces, al empezar la partida, a diferencia del juego normal, en vez de empezar con el CEO, empezaremos con el CEO y 2 camareras. O sea, de las 3 camareras que hay en el mercado laboral, nosotros ya contaremos con 2 de ellas. Entonces ahora voy a explicar lo que después así contaré. Por último, tendremos 3 restaurantes y a la hora de colocar los restaurantes seguiremos estas reglas. El primer restaurante lo tendremos que colocar sí o sí en una de estas 3 losetas de arriba de todo. Y entonces este restaurante solo tiene licencia para vender a las casas que estén en estas losetas de aquí de arriba. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo el restaurante aquí y para llegar a esta casa de aquí tengo que pasar por las losetas de abajo, eso no es ningún inconveniente. Puedo seguir vendiendo a esta casa. Pero lo que no puedo hacer es estar en un sitio, por ejemplo, si estoy al restaurante aquí, lo que no puedo hacer es vender a esta casa o a esta casa o a esta casa. Entonces, lógicamente, el ámbito, como las reglas normales, para poder vender a una casa también hemos de llegar por carretera. Entonces, inicialmente, pues ya os digo, colocaremos el restaurante en una de estas 3 losetas y a partir de los otros 2 restaurantes que nos quedan, si los queremos colocar siguiendo las reglas normales del juego, el segundo restaurante lo tendríamos que colocar en la segunda fila, en estas 3 losetas, y el tercer restaurante lo tendríamos que colocar en las 3 últimas losetas. El ámbito de ventas, es decir, los clientes de este restaurante serían las casas, o sea, del segundo restaurante serían las casas que estuvieran en estas 3 losetas y los clientes del tercer restaurante serían las casas que están en estas 3 losetas. Entonces, ahora os explicaré un poco las reglas en solitario y lo que se diferencian con las reglas del juego normal, ¿vale? En primer lugar, no se fijan metas. En este caso no tiene sentido fijar metas, no se fijan metas. En la primera fase de reestructuración, los trabajadores que estén en cuarentena no puedan ser elegidos para trabajar. Ahora veréis
cuando un trabajador estará en cuarentena. La segunda fase, que es la orden de juego, no aplica, lógicamente al ser un único jugador. Entonces, en la fase de trabajando hay unas diferencias. En primer lugar, todos los trabajadores que estén en cuarentena, es decir, las fichas que haya en cuarentena en el juego, lo que hacen es inutilizar el elemento sobre el que está puesta esa ficha de cuarentena desde el momento en que es colocada, pero no tiene efectos retroactivos dentro del turno. Es decir, si yo tengo un cocinero que me ha hecho sus hamburguesas o sus pizzas y después en la fase de gobierno, que veremos más adelante, ese cocinero es puesto en cuarentena, las pizzas que haya hecho, las hamburguesas que haya hecho, pues no se retiran, siguen estando allí. No obstante, por ejemplo, si la camarera, que si se le coloca una ficha está en cuarentena y después tiene la hora de la comida, cada vez sabemos que cada camarera gana 3, todas las camareras que están en juego ganan 3, si está en cuarentena, pues no ganaría esos 3. Después también, cuando las fichas estas de cuarentena, por ejemplo, ahí se ha confinado una zona, esta zona de aquí, ¿vale? Que lo que hace es poner fichas de cuarentena, eso los voy a explicar más adelante. Lo que hace es cortar cualquier tipo de comunicación, o sea, todas las carreteras que comunican con las otras columnas, se les pone una ficha de estas, de tal manera que si nosotros queremos coger una limonada, y para coger esa limonada hemos de pasar por un lugar donde hay una ficha de cuarentena, no podemos pasar. Después, también tener en cuenta lo que os he explicado antes de los restaurantes, a la hora de colocar restaurantes y establecer sus posibles clientes. Recordemos, el primer restaurante, sus clientes serán las casas de estas 3 primeras losetas, el segundo restaurante serán las casas de estas 3 losetas y el tercer restaurante las casas de estas 3 losetas. Después, tener en cuenta que a la hora de poner restaurante, el segundo restaurante vamos a tener que pagar al Estado en concepto de permisos de obras y licencias, y tenemos que pagar 30 al Estado por el restaurante que coloquemos. Y al tercer restaurante que coloquemos también tenemos que pagar 30. Después, a la hora de colocar casas, representa que nosotros hacemos como de promotores un poco para incentivar el consumo dentro de la zona, hacemos de promotores y en concepto de obra tenemos que pagar 20 al Estado por cada casa nueva que coloquemos. No así los jardines, es decir, cuando construyamos jardines para las casas, eso no nos va a costar nada. Después de la fase de trabajo aparece una fase nueva específica de este juego en solitario, que es la fase del gobierno. Y consta de 8 pasos. El primer paso es retirar las fichas de cuarentena, de todas las fichas de cuarentena que haya, es decir, todos los trabajadores y todas las fichas de cuarentena que haya en el tablero, lo primero que hace es se saca. Como segundo paso es sacar una carta del mazo, es decir, la primera carta del mazo en que estemos, pues se saca. Entonces, una vez que se saca la carta del mazo, miramos a quién aplica la cuarentena, es decir, a quién ponemos fichas de cuarentena. Y esto funciona de la siguiente manera. Nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, ahora ha salido esta carta, si nosotros tuviéramos como un trabajador el manager trainee y lo tuviéramos de vacaciones, le tendríamos que poner una ficha de cuarentena. Imaginemos que tenemos el marketing trainee, el manager trainee, yo he jugado estas cartas de aquí, me sale esta carta de aquí, yo tengo que poner al manager trainee una ficha de cuarentena. Esta ficha de cuarentena lo que me va a impedir es que en el siguiente turno de reestructuración, como va a seguir teniendo la ficha de cuarentena, no lo podré utilizar para trabajar. Vale. En el caso de que el manager trainee estuviera trabajando, no solo pondremos la ficha de cuarentena al manager trainee, sino que lo pondremos a todos los trabajadores que están trabajando. Es decir, en este caso
pondríamos estos 3. Si hubiéramos iniciado una campaña de marketing, también le pondríamos al comercial que está con la campaña de marketing. Es que el CEO nunca puede tener una ficha de cuarentena. Entonces, una de las cosas que en el paso 3 de la fase del gobierno, que es cuando sacamos esta carta, hay una opción que puede salir, es que nos salga una carta de marketing, ¿vale? Cuando sale una carta de marketing, primero lo que determina es que se genera una campaña de miedo. Es decir, si nos sale en este caso pues lo que tenemos que hacer es, en este caso es una campaña de carteles, y la tenemos que colocar en la zona que cause o que consiga que haya menos movimiento de gente. Es decir, si yo tengo aquí varias casas y una, por ejemplo, que tiene necesidades de consumo y las otras no, pues yo tendré que poner el cartel aquí, ¿vale? Porque es la casa que en principio enseguida va a salir a consumir, es la que en principio va a haber más movimiento. También hemos de intentar conseguir, si la campaña de marketing, abarcar el mayor número de casas posibles. Es decir, si hubiera varias casas y pudiéramos abarcar con esta campaña de marketing varias casas, se trata siempre de buscar colocar el cartel de marketing en la opción que evite que haya menos movimiento de personas. Entonces, ¿en qué consisten estas campañas del miedo? Lo que promociona el Estado es el miedo a la gente para que no salga de sus casas y nos vaya a consumir. Entonces, lo que se hace es se coloca en el cartel, en este caso de marketing, se coloca esta ficha de miedo, y las casas que están afectadas, pues también se le coloca una ficha de miedo. Entonces, de tal manera que recordamos que teníamos una acción con la Pricing Manager de que podíamos sacar una ficha de cuarentena o de miedo. Nosotros podemos sacar esta ficha de miedo, pero en la campaña publicitaria, cuando venga la fase publicitaria, pues se volverá a colocar una ficha de miedo. Ya cuando hablemos de la fase comercial ya explicaré un poco cómo van esto de las campañas del miedo. ¿Vale? O sea que cuando salga en la fase después de sacar la carta de estado y poner la cuarentena, hay que mirar si es una carta azul la que sale, ¿vale? Porque entonces en primer lugar generaríamos miedo, después en el mazo que haya salido se retira, o sea, si quedan cartas por salir ya no se tienen en cuenta, y después tenemos que pagar al gobierno lo que son los impuestos cuatrimestrales. Esos impuestos cuatrimestrales consisten en pagar 30 de dinero por cada restaurante que tengamos. Si tenemos un restaurante pagamos 30, si tenemos 2, 60, y si tenemos 3 pagamos 90. Por cierto, cuando salga el último, o sea, en el cuatrimestre, cuando salga el Brand Director, se jugarán las fases que quedan por jugar, es decir, se acabará la fase de gobierno, se hará la fase de cenar, la del día de pago, las campañas de marketing, la de limpieza, y entonces se producirá una junta de accionistas que después os explicaré cómo va para determinar si hemos conseguido o no ganar la partida. Cuando, por ejemplo, en este caso, pues estos 4 estarían en cuarentena. Cuando haya más de 3 trabajadores en cuarentena, se produce lo que se llama el confinamiento de distritos, que sería el cuarto paso. Entonces, el confinamiento de distritos consiste en lo siguiente: miramos el color de la carta que ha salido, en este caso el negro, que estaría aquí, con lo cual lo que se confinan son todas estas losetas de aquí. ¿Cómo se confinan? Es cortando todas las carreteras que den acceso a estas losetas. Imaginemos que tuviéramos un restaurante aquí, ¿vale? También pondríamos una ficha de cuarentena aquí para evitar de que cualquier manera de entrar en estas losetas desde las otras losetas, pues no va a ser posible.
Entonces, eso sería la cuarta fase, que sería la de confinamiento de distritos. La quinta fase sería lo que se llama el estado de alarma, que sería que si en vez de si hubiera más de 5 trabajadores infectados, tenemos que esto estuviera así, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner aquí un trainer. Vale, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando haya más de 5 trabajadores infectados, lo que se produce es un estado de alarma. El estado de alarma lo que ocasiona es que se va a poner las fichas de cuarentena a todos los restaurantes que tengamos, ¿vale? Eso, como ahora veréis, va a impedir que esos restaurantes en ese momento puedan vender comida. Después, como sexta acción, está la reacción de las trabajadoras naranja. Y esto funciona de la siguiente manera. Si en el momento de que se produce la cuarentena tenemos en juego tenemos en juego Pricing Manager, esta carta nos va a permitir quitar una ficha de cuarentena o de miedo del tablero. Es decir, ahora os explicaré después cómo funcionan las fichas de miedo, pero las fichas de miedo se ponen en la casa, que significa que esas casas tienen miedo, con lo cual no salen a comprar, a cenar. Entonces, lo que puede hacer la Pricing Manager es sacar una ficha de la que queramos de cuarentena o de miedo. Pues es decir, podemos sacar esta ficha, podemos sacar esta de aquí, con lo cual nos permitiría, si sacamos esta de aquí, que este restaurante sirviera en ese turno. O se la podemos sacar al Manager Trainee, que lo que permitiría es que pudiera realizar su acción comercial en la fase comercial. O se la podemos sacar a ella misma, que lo que haría es que le permitiría tener su acción haría su acción de descuento o a la camarera, que le permitiría cobrar. Después está la Discount Manager, que en vez de sacar una ficha de miedo o de cuarentena, puede sacar hasta 3. Es decir, puede sacar 2 fichas de miedo, hay una ficha de miedo, una por ejemplo, y 2 de cuarentena. Puede hacer esto así, con lo cual podría este restaurante vender a esta casa y además el marketing trainee podría realizar su campaña de marketing. Y también una de las cosas que puede hacer la Discount Manager es que, ya veréis más adelante, ahora os explicaré cuándo se genera el miedo en las casas, que es a través de las campañas de marketing que realiza el Estado. Entonces el Estado lo que realiza son campañas de marketing de miedo. Entonces cuando el Estado realiza una campaña de marketing de miedo, se le coloca así, lo que puede hacer el Discount Manager es, en vez de quitar 3 fichas, lo que puede hacer es quitar la ficha de miedo de esta campaña publicitaria, que esto lo que hace es que se retira inmediatamente esta campaña publicitaria del miedo. Después, también tener, eso sería el paso 6 de la fase de gobierno. El paso 7 sería un paso de burocracia, que consiste en que el gobierno, mientras haya hitos aquí, retirará un hito, el que le dijamos nosotros, por ejemplo este de aquí, decimos que no lo queremos, y entonces cobrará 10, es la fase de burocracia. Representa esto un poco de que si no conseguimos los hitos rápidamente, muchas veces el dinero que va destinado a las empresas por temas de incentivos y todo esto, pues muchos se pierden en temas burocráticos. Entonces, cuanto más tardemos en conseguir nuestros hitos, pues más vamos a ir perdiendo en temas burocráticos y más va a ir adquiriendo dinero el Estado por temas burocráticos. Y la última fase sería la fase de presión fiscal, que consiste en que nosotros vamos a tener que pagar en función al número de trabajadores que tenemos. Por ejemplo, al Estado. En este caso, tendríamos que pagarle
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teníamos que pagar de nuestro dinero al Estado 8 monedas. Está en juego la Luxury Manager, la presión fiscal que realiza el gobierno con todos mis trabajadores. En vez de pagar 1 por trabajador, es 2 por trabajador, independientemente de que esté en cuarentena. Si no tuviéramos ese dinero, representa que estamos en quiebra, se nos declara quiebra, y los accionistas no quieren seguir apostando por nuestra compañía y perdemos la partida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el tema de tesorería, un poco también como en la realidad. Es decir, tú puedes tener una empresa que vaya como un tiro, pero si tienes problemas de tesorería, si tienes problemas a la hora de atender el pago, eso es peligroso porque puede causar la quiebra, la suspensión de pagos o la quiebra de la empresa. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo a la hora de que cuando cogemos, no se trata aquí de coger un montón de trabajadores, porque si cogemos muchísimos trabajadores sí que nos va a permitir hacer muchas cosas, pero como no los podamos pagar a todos, pues podemos perder la partida. Entonces, eso sería lo que sería la parte más novedosa, que sería la parte de la fase del gobierno. Después de esta fase de gobierno viene la fase de cenar, con las particularidades que los restaurantes que estén en cuarentena no pueden servir comida, las casas con fichas de miedo no saldrán a cenar por miedo, las camareras que estén en cuarentena no cobrarán al final del turno de las comidas. Después, si queremos vender a una casa y hemos de pasar por una carretera que tiene una ficha de cuarentena, no podremos pasar. Y a la hora de contabilizar los ingresos, recordemos que hay una carta que es el CFO, o también un hito, que es el primero que consigue 100, que nos permite que es como si tuviéramos un CFO, o como si mi CEO fuera un CFO, que lo que nos permite es incrementar en 50% lo que hemos ganado. Pues bien, este poder del CFO o de esta carta solo se puede utilizar una vez en la partida. Es decir, una vez cuando la hayamos utilizado ya no se puede volver a utilizar. O sea que hemos de pensar bien cuándo la queremos utilizar, cuando veamos que vamos a recaudar mucho, pues utilizarla. Y una vez utilizada ya no se puede volver a utilizar. Después, en la fase de pago, la peculiaridad es que es en la única fase que se pueden despedir empleados. Es decir, cuando no se puede despedir empleados cuando en la fase del gobierno, cuando llega el tema de presión fiscal, y dices, ostras, no me llega para pagar a todos los empleados que tengo y cojo y los despido. No, el gobierno quiere cobrar por todos los empleados que tenías en el momento de que has hecho la fase de pago. Entonces, aquí, en el tema de la fase de pago, aparte de pagar, como se hace normalmente, los 5 de dinero por cada empleado que tengas con este taco de dinero, si queremos despedir empleados, nos va a costar dinero. Y nos va a costar 1 de dinero por cada empleado que no tenga este símbolo abajo, como este de aquí, y 2 de dinero a los que despedir a los que tengan este símbolo de aquí. Este dinero que vamos a pagar va al Fondo Monetario, no va al Estado. No se lo pagamos al Estado ni se lo pagamos al Fondo para el Desarrollo de Empresas, sino que va al mercado monetario. Igual que los salarios. Los salarios no se pagan al Estado, sino que se va al mercado monetario. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. En el tema de las campañas de marketing, simplemente tener en cuenta que se han de reponer las fichas de miedo en las casas que se hayan quitado, pero como máximo las casas solo pueden tener una ficha de miedo. Es decir, si esta casa tiene una ficha de miedo, llega la fase de marketing, lo que no vamos a hacer es colocarle una segunda ficha de miedo. Como máximo solo puede tener una ficha de miedo. No obstante, aunque haya miedo en la casa y no quieran salir a comer, sí que se van a seguir generando expectativas de consumo. Es decir, si yo tengo un cartel de marketing que afecta a esta casa,
aunque tenga una ficha de miedo, yo le podré seguir colocando mis productos hasta el tope. Ya sabéis que son 3 si no tiene jardín y 5 si tiene jardín, hasta su tope. Y desde luego en el tope ese no cuentan las fichas de miedo. También tener en cuenta que los publicistas que están en cuarentena no van a poder realizar su campaña de marketing. Y eso serían las especialidades en la fase de campañas de marketing. En la fase de limpieza, lo único que tener en cuenta es lo que os había comentado antes. Por cada hito que hemos conseguido, cobramos 10 de los fondos para el desarrollo de empresas. Hay hitos como por ejemplo este de 20, que nos dice que podemos ver las cartas reservadas del banco, que en este juego, como no se utilizan, pues lo único que nos va a hacer este hito, lo que nos va a dar nos va a dar 10, ¿vale? No nos va a dar ningún beneficio más. Y recordar de que este hito, del primero que tenga 100, solo lo podemos utilizar una sola vez en partida. Después el fin de juego es, recordemos que las condiciones para que se den el fin de juego son 2. Una, que no podamos pagar al Estado porque no tenemos dinero. Entonces los accionistas no invierten más dinero en la empresa, perdemos la partida, la empresa, la cadena esta del restaurante se va al agua. Y el segundo caso es cuando sale el Brand Director. Entonces cuando sale el Brand Director acabamos de jugar todas las acciones y entonces se produce una junta de accionistas. Entonces en la junta de accionistas va a determinar si continuamos como al frente como CEOs al frente de esta cadena de comidas rápidas, de restaurantes de comida rápida. Y la única manera de que van a renovar su confianza los accionistas en nosotros es si tenemos más dinero que el Estado. Es decir, si nosotros al final, cuando llega la fase de la junta de accionistas, tenemos más dinero que el Estado, entonces sí que se acaba la partida y ganamos nosotros, porque los accionistas confían en nosotros y nos renuevan al frente de la cadena de restaurantes. Y por último, simplemente comentaros de que voy a dejaros las reglas en un link, por si a alguien le interesa y quiere descargárselas, pues no tengo ningún inconveniente. Y cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que me queráis preguntar, pues encantado de atenderos.